En este nuevo vídeo voy a explicar las razones por las que creo que la Unión Europea lo más probable es que se desintegre, igual que sucedió con la Unión, con la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y además por los mismos motivos como voy a ir explicando. La Unión Europea se crea en 1993 y es una organización intergubernamental, es decir, que la crean entre gobiernos de varios países y por tanto representan los intereses de los gobiernos, de los gobernantes, no de los gobernados. Eso es lo primero que hay que saber. 1993, 3 años después, se crea el primer organismo contra la corrupción, porque ellos ya tenían claro que uno de los factores principales de todos los gobernantes o uno de los intereses principales es la corrupción. Ese organismo, por supuesto, no es más que un paripé, una forma de engañar a la población, de pensar que a ellos les importa y les preocupa la corrupción, pero no es así. La primera medida realmente importante para la Unión Europea que podía garantizar su futuro es el Pacto de Crecimiento y Estabilidad. Este pacto se establece en 1996 y, entre otras medidas, establece que no puede haber más de un déficit de gasto público de un 3% y que la deuda pública no puede superar el 60%. Esto tiene 3 efectos fundamentales. 1, limitar la corrupción institucional. 2, que el empobrecimiento hacia la población esté controlado en unos márgenes, digamos, razonables, sostenibles. Y 3, evita el populismo, es decir, el gastar dinero público para comprar votos, lo que se llama el clientelismo político. Bien, es importante saber que al final de 1999, 13 países de la Unión Europea, de 27 países, es decir, casi la mitad, no cumplían este pacto, superaban el endeudamiento. La propia Alemania, que es la mayor economía, no lo superaba por 2 décimas, pero es que ya llevaba más de 10 años excediendo estos límites. Las otras 3 mayores economías, Francia, España e Italia, superaban el 95% de deuda pública, y Italia el 136%, Bélgica también superaba el 95%, el Reino Unido, aunque ya estaba fuera de la Unión, superaba el 85%, en fin, había numerosos países que superaban en más del 50% el límite establecido. La Unión Europea es la que ha permitido suspender ese pacto en diferentes países para atender la corrupción. Cuando se habla de deuda pública, lo primero que hay que saber es que eso es corrupción. Es decir, el 100% de la deuda pública es dinero que se han llevado los políticos en todos y cada uno de los países europeos. Y cuando hablamos de corrupción, no hablamos de corrupción solo del dinero que se han llevado los políticos, sino de la corrupción legislativa, de los 3 poderes públicos y en general de todas las instituciones. Es decir, el utilizar el sector público para 2 cosas. Bueno, para enriquecerse y para controlar a la población para que les deje enriquecerse. Que esas son las prioridades del sector público de todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Tras la crisis internacional del 2007-2008, ha pasado una cosa inédita, y es que estamos alcanzando los mayores niveles de deuda pública a pesar de que la economía está creciendo. Lógicamente eso es pura y duramente corrupción. Bueno,
La Unión Europea parecía que se iba a tomar en serio la corrupción en 1999. ¿Qué hizo? Pues creó el Convenio Europeo, el Convenio Civil contra la Corrupción y el Convenio Penal contra la Corrupción. Definió bastante bien la corrupción y estableció unas normas que nunca se han cumplido en ningún país de la Unión Europea, para proteger a los denunciantes de corrupción, para indemnizarles, etc. Y además creó un organismo, el Grupo de Estados contra la Corrupción, que se dedicaba a estudiar todos los poderes públicos y la financiación de los partidos políticos para buscar la corrupción, sabiendo que la financiación de los partidos políticos es parte de la corrupción de todos los países europeos. Bien. Es evidente, volviendo a las cifras que he dicho antes de deuda pública, es evidente que este organismo, los dos tribunales europeos y estos convenios contra la corrupción no han servido para nada. La propia Unión Europea reconocía que en 2008 la corrupción alcanzaba un 4,8% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es decir, que la corrupción era el negocio más rentable de toda la Unión Europea. Es más, era más rentable que todo el sistema financiero y todo el sector de la energía juntos. Bien, hay otra parte de la corrupción de la que yo hablo en otros trabajos. Por ejemplo, la corrupción que se ha hecho de todos los contrapoderes, de la economía, de los abogados, de los medios de comunicación, del sector social, las asociaciones, para mantener la corrupción como negocio más rentable. Bien, en esta situación, en 2019 la Unión Europea hizo un documento muy interesante sobre el Estado de Derecho, diciendo que junto con la democracia y los derechos fundamentales son los valores de la Unión Europea y que por tanto había que hacer un esfuerzo para que funcionara el Estado de Derecho, diciendo que no funcionaba. Ya se sabía que, se venía diciendo desde hace unos años que no se había resuelto los problemas de la crisis internacional de 2008 y que venía otra crisis. Pero todo esto se ha acelerado con el coronavirus, que ha creado una macrodepresión que ninguna de la gente conocíamos, no la habíamos vivido ninguno en todas nuestras vidas. Pues bien, después de esto la Unión Europea ha reaccionado acordando unos créditos históricos que nunca se habían concedido y que van a endeudar de una forma brutal a todos los países de la Unión Europea y a la propia Unión Europea, que ya estaba endeudada con la crisis anterior. Pero realmente, ha creado una serie de mecanismos, entre ellos hacer un análisis del Estado de Derecho cada año para ver cómo funciona, y si funciona mal se puede suspender las ayudas europeas o se pueden reducir, lo cual lógicamente no se va a hacer porque si no aumentaría la crisis de estos países y eso perjudicaría la economía europea. Pero en ningún caso se habla que se van a centrar en lo único importante, que es controlar a los jueces, para que los jueces controlen a los políticos y a las instituciones. Pero de eso no han dicho nada. Cabe añadir que en 2020 por primera vez se ha suspendido la actividad judicial en un país de la Unión Europea. Concretamente en Polonia se ha suspendido la sala disciplinaria contra los jueces del Tribunal Supremo de Polonia. Lógicamente ese es el camino, pero no se hace. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevan, desde que han empezado a trabajar, encubriendo la corrupción judicial, que es la madre de toda la corrupción, la que permite toda la corrupción, y encubriendo los grandes casos de corrupción. Por eso, dado la elevadísima deuda pública actual, más el brutal endeudamiento previsto, más el mantenimiento de la corrupción como prioridad número 1
de los propios organismos de la Unión Europea, cabe concluir que la Unión Europea se va a desintegrar. Espero que este vídeo te haya parecido interesante y lo divulgues para que otra gente conozca la situación real que se está viviendo en la Unión Europea. Y en todo el mundo no es demasiado diferente. Gracias por tu atención.